Jacalín. Gracias al Todopoderoso por permitirnos comunicarnos con ustedes a esta hora en sus hogares, en esta entrega de ideas, un programa para construir, para fomentar las buenas maneras, las buenas costumbres, para tratar de hacer mejores ciudadanos, mejores municipios, mejores hijos, mejores padres. Ese es el fundamento de ideas. Qué bueno, Rafael, que estamos de nuevo en el aire, en un periodo en que celebramos el bicentenario del patricio Juan Pablo Duarte, y también ayer pues celebramos o conmemoramos, ¿no? El 169 aniversario de la independencia nacional o separación, ideas que fueron creadas, que fueron llevadas al papel, que fueron llevadas a la realidad por Juan Pablo Duarte, ¿no? Con la colaboración de ese grupo de patriotas, de jóvenes, hay que resaltar eso, jóvenes dominicanos que quisieron separarnos de la ocupación que había ocurrido en el año 1822 y que felizmente se logró el 27 de febrero de 1844. Así es que nosotros de nuevo, la semana pasada tuvimos un programa con Tomás Espinal Rivera, un historiador local que no le gusta que le digan historiador, sino diletante de la historia. Algunas explicaciones interesantes sobre el proceso que nos llevó a lograr la independencia, y en el día de hoy pues tenemos a lo largo del programa algunas imágenes sobre la conmemoración del 169 aniversario de la independencia nacional. Así es que de nuevo, bienvenido y buenas tardes, Rafael Fernández, y bienvenido y buenas tardes, Jacalín. Muy buenas tardes, doctor. El día 30, noticia interesante. Desde la celebración del acto de la independencia y la rendición de cuentas del presidente de la República, que de una manera patriótica y heroica hizo hincapié en el deseo de recuperar la riqueza nacional, aurífera o mineras, porque esto se le va a aplicar prácticamente a todos los concesionarios de explotaciones mineras. Los argumentos y la posición del gobierno expresada por el presidente de la República. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Calín. Aquí estamos con el tercer programa que viene a ser no el tercero, sino como un programa ya que estamos hace muchos años, pero es así, Daniel. Son alrededor de 5 años que tenemos como el programa en el aire, primero en la radio, ahora en la televisión, y dándole gracias a los amigos televidentes por mantener la sintonía. Pensaba que no nos estaban mirando pero sí nos están mirando, la gente está siguiendo el programa, y nada, aquí estamos, Daniel, con un espacio más. Adelante. Mira, Rafael y Cali, yo quiero aprovechar para enviarle un saludo y un abrazo a don Antonio Nina. Don Antonio Nina. Don Antonio Nina es parte de esta familia, de este programa, ¿verdad? Así es. Nosotros esperamos, él nos prometió que antes de irse el mes de febrero él iba a estar con nosotros. No ha podido estar, pero vamos a dejarle la invitación abierta para el mes de marzo, porque hoy es el último día de febrero, hoy es 28. Este es un año bisiesto, ¿verdad? Este año tiene 366 días, 365. Nosotros tenemos aquí un experto en ese tipo de cosas. ¿Por qué hay un año bisiesto cada 4 años, Calín? Eso está en relación con los movimientos de la Tierra. Yo una vez le decía que la Tierra, nosotros conocemos nada más 2 movimientos, traslación y rotación. No, pero la Tierra realmente tiene 14 movimientos. Hay uno que se produce cada 4 años, otro se produce cada 2 años. No sé si el bisiesto coincide con uno de esos movimientos de la Tierra que alarga un poco o inicia más temprano la primavera. Sí, pero eso vamos a dejarlo para una próxima ocasión. Vamos a dejarlo para un próximo programa, porque vamos a hablar de los temas. Realmente vamos a hablar de los temas. En primer lugar, los actos
conmemorativo del 169 aniversario de la independencia, organizado por la gobernación provincial. Hubo el enestamiento de las banderas, de la bandera nacional al ritmo del himno, ¿no? Frente a la gobernación provincial a las 8 de la mañana del día 27. Luego vino el Te Deum, que es un oficio religioso especial que se ofrece solamente en las fechas patrias, y luego la ofrenda floral en el busto de Duarte frente al ayuntamiento municipal, y en la noche, luego el desfile de los estudiantes que pudimos presenciar desde la gobernación provincial, y a las 5 de la tarde una magistral conferencia sobre la independencia que fue ofrecida por el doctor Daniel Beltré. Tú sabes, Galín, que me gustó muchísimo el desfile, porque en una ocasión yo le comentaba al gobernador que es realmente digno, es realmente estimulante que tú ver a la juventud dominicana, a los jóvenes dominicanos con ese entusiasmo, con ese interés que nosotros, los más adultos, o los menos jóvenes, debiéramos tomar en cuenta y plantearnos que este país es digno de mejor suerte. También podremos ver. Tenemos la obligación de. No, pero déjeme de acotarle algo sobre eso que dice el doctor. Este es uno de los pocos pueblos donde ese desfile estudiantil de la comunidad se expresa de esta forma. Hay otra provincia donde prácticamente no se hace este desfile magistral que hacen las escuelas. Eso tiene sus raíces muy profundas, arraigadas en que de San Cristóbal fue que salieron las primeras fuerzas independentistas, y donde estaba real y efectivamente la fortaleza de la defensa de la independencia. Las grandes masas de soldados que fueron al sur, en una gran parte salieron de San Cristóbal y Baní. Este era una especie de fortaleza de Sánchez, de Francisco del Rosario Sánchez, que como dijimos en el programa anterior, tenía familiares aquí y había vivido aquí en San Cristóbal. No, y tenía mucha familia aquí en San Cristóbal. Bien, pero entonces es muy, muy llamativo, muy entusiasta, muy bonito el desfile, que duró alrededor de 1 hora y media, casi 2 horas. Casi 2 horas. Y de tú ver toda aquella juventud con ese entusiasmo, con esa alegría, con música, con tambores, con batón ballet, una cantidad de batón ballet sorprendente, con un colorido extraordinario, vestido de unos de rojo y amarillo, otros con los colores de las banderas, otros con un color mamey, otros negros y azules, o sea, una cosa preciosa. Y tú ver los niños. Yo vi en uno de los batón ballet, me parece que en el de Lavapiés, una niña de 5 años, que aquello era realmente sorprendente y llamativo. Bueno, pues nosotros felicitamos a la gobernación provincial por esa magnífica actividad. Antes de continuar conversando, déjame decir algo antes para cerrar ese capítulo. Que ayer también se cerró con el desfile del baile de máscara. Vamos a ver del desfile de máscara. Vamos a ver esa parte. Vamos a ver las imágenes que tenemos. Y después de las imágenes comentamos algo más. El baile de máscara, ¿cómo no? Aniversario de la independencia nacional. Las actividades iniciaron a las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera nacional. Luego fue oficiado un Te Deum en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. A las 10 de la mañana las autoridades acudieron al Parque 6 de Noviembre, donde depositaron varias ofrendas florales. Que reflexionemos acerca de la vida de Duarte y de los trinitarios y de todos aquellos que hicieron posible que hoy estemos viviendo en una República Dominicana libre y soberana. Cientos de estudiantes de escuelas públicas y privadas desfilaron por la avenida Constitución de este municipio. Mientras
mientras que historiadores del Instituto Duartiano y miembros de la Iglesia Católica criticaron el hecho de que el carnaval sea celebrado el mismo día que la independencia nacional. Totalmente contrario somos, eso es un insulto a los padres de la patria, a la nación dominicana. Solo eso se ve aquí. La mayoría de las ciudades ya quitaron eso. El 27 de febrero es una época sagrada, intocable, y no se debe poner esa francachela que interrumpa con unas celebraciones de este calibre. Como católico y creyente, pienso que sí, que debe separarse el carnaval de la Cuaresma. Entre tanto, estudiantes y educadores ven normal la celebración de esas dos fechas el mismo día. Eso yo lo veo muy bien realmente, ya que es el triunfo patriótico de nosotros. Tenemos nuestra independencia gracias al sudor de nuestros patriotas. Por lo tanto, yo veo que tal fecha es un éxito realmente. Siempre la gente quiere estar en lo que son los diablos cojuelos, pero hay un grupo de personas que estamos en esto, que recordamos a nuestros padres y por eso siempre estamos comprometidos con esta actividad. Yo creo que el bullicio, la bulla, el escándalo, pero que sí, como que si se cambia para otro día, como que se le van las aspiraciones a ellos. Los actos a la gesta patriótica del 27 de febrero de 1844 culminaron en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial con una conferencia magistral sobre la independencia nacional a cargo del doctor Daniel Bertré. Daniel, continuamos con el programa y pudimos observar diferentes tomas con relación a lo que fueron los actos conmemorativos en el día de ayer. A las diferentes actividades que se realizaron, pudimos ver ahí también algunas declaraciones, algunas expresiones sobre la relación o la coincidencia entre Cuaresma y Carnaval. Calín ahorita decía en el segmento pasado que hubo en la noche un desfile de carnaval. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿qué queda en la mente de la población? ¿Qué queda en la mente de la población? ¿Realmente la conmemoración del 169 aniversario de la independencia o el desfile de carnaval? Es importante que tengamos en cuenta esto porque el respaldo de la comunidad a esas actividades del 169 aniversario de la Constitución fue extraordinario. Aquel mar de gente, toda una población apoyando esa conmemoración que, como dijimos al principio, coincide con el bicentenario del nacimiento del natalicio de Juan Pablo Duarte. Entonces, la iglesia, especialmente la iglesia católica, sí, te escuchaba decir algo acerca de nuestra iglesia ha planteado siempre que Carnaval y Cuaresma deben estar separados. Yo quisiera que Calín en este sentido abundara un poquitico en ese tema. Lo que sucede es que en la Cuaresma, el inicio de la Cuaresma es el inicio de la abundancia de la tierra, y eso era un rito pagano de hace miles de años antes de la existencia de la institución Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la gente apostólica y dominicana. Y los ciudadanos del mundo escogían ese día para celebrar eso, que era como una especie de bendición a la tierra, pero que con el tiempo se ha ido expresando de muchas maneras, y la gente aquí por suerte o por casualidad de la vida coincide con el Día de la Independencia. Hay otros países también donde coincide esa fiesta con sus fechas patrias, como es, por ejemplo, yo creo que, si mal no recuerdo, creo que es un poco más después de aquí de febrero, que es en Argentina, que se celebra la fecha patria de Argentina. Creo que es allá, no recuerdo, tengo ese dato un poco confuso. Pero real y efectivamente la Cuaresma está asociada a eso que yo le estoy diciendo, y la iglesia lo tomó, porque hay muchas cosas, muchas tradiciones de la iglesia que son asumidas del paganismo, de las creencias paganas. Ahora bien, nosotros coincide, ese es un problema que tenemos grande, porque fíjate, el 27 de febrero, que es el día de celebración del carnaval, es también el día de la independencia nuestra,
y por eso han caminado juntos, porque es una fiesta de alegría ahora de la comunidad que se independizó, que es la República Dominicana, que es la nación dominicana. Esos son los conceptos que más o menos hay sobre esa situación. Por ejemplo, la cuaresma ahora está el carnaval de Brasil, en Puerto Rico celebran el carnaval, en Cuba celebran carnaval, en casi todos los países del Caribe y de Centroamérica celebran el carnaval para esta fecha. Son las creencias que nos han ido transmitiendo a través del tiempo los ocupantes de las diferentes tierras del continente americano. Tú hablabas de la producción de la tierra, ¿no? De la tierra. Pero resulta que entonces la cuaresma coincide con la primavera. Y la primavera es un periodo en que en esta parte del mundo, ¿verdad? Porque hay otra parte del mundo donde es cuando comienzan a florecer las flores que van a dar los frutos de la cuando la tierra se comienza a preparar para ser sembrada, por lo menos en esta parte del mundo, porque hay que recordar a los amigos televidentes que hay otra parte del mundo en que no estamos en primavera. No estamos en primavera, pero se celebra en esa época. Exacto. Cuando le toca a ellos. Bien, señores, vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con el programa. Ministerial presenta Transformando Vidas Tours. 2 generaciones se unen en un evento muy especial. En tarima, Felsi Show. Julia Javier, Johan Paulino, Andrés Gómez y las hermanitas Jiménez. Sábado 2 de marzo, Polideportivo de San Cristóbal. Luces, sonidos, danzas, efectos especiales. El 2 de marzo, San Cristóbal será transformado. Continuamos, Daniel, con el programa y tú decías con relación a... Mira que la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, Nuestra Señora de la Consolación, que está frente al Parque Piedras Vivas, según los datos, Calín no podrá corregir. Calín tiene, tú sabes, nosotros nacimos allí en Sainaguá. Calín es de aquí del centro del pueblo, un hombre de Cambita, ilustrado, ¿no? Sí. Y conocedor de todas estas cosas. La iglesia de la Consolación se comenzó a construir en el año de 1944 o 45 y fue inaugurada en el año de 1949 y es una de los principales centros religiosos de la República Dominicana. Tiene características muy especiales. Ustedes saben que durante muchos años esta iglesia tuvo un deterioro extraordinario. Yo recuerdo que en el año 97 con el padre Pedro hicimos algunas diligencias que con el entonces director de la Oficina Supervisora del Estado, que era este señor que murió en Venezuela, esposo de la actual directora del INVI. Ese era Felipe Abreu Ruedán. Con Felipe Abreu Ruedán nosotros logramos conseguir por lo menos la impermeabilización del techo en ese periodo
que por cierto no funcionó. Pero ahora el padre Miguel Ángel, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que dirige el amigo Juan Temístocles Montado Domínguez, un san cristobalero de cepa y cepillo, como diría. O un san cristobero. San Cristobalero me gusta más. Me voy a inscribir en la escuela de Tomás Espinal. San Cristobalero porque San Cristóbal. Entonces, ¿por qué cambiarle la L? Sí. Entonces, con la coordinación de Temo, la ayuda de Temo, se pudo ahí están presentando remodelar. En este momento, Ahí se ven las imágenes. Las imágenes. Pero esa ya la entrega. De lo que fue la. No, esa es la entrega de los cuadros de José Belazanet. Yo me estoy refiriendo a la. Si el control mate fuera. No quisiera complacer, nos quitara las imágenes para poner un poquito más adelante. Porque yo me estoy refiriendo a la reestructuración completa de la iglesia. Sí, la reestructuración del techo, de la fachada, de los altares, de todo. Eso se tomó. De las jardineras. De las jardineras, sí. Eso, y la verja perimetral. Eso se tomó alrededor de un año hacerlo. Más o menos un año hacerlo. Al final, entonces, el padre Miguel Ángel pidió al ministerio la creación de una especie de patronato para restaurar las pinturas de Belazanetti. Y entonces el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en la persona de Juan Temístocles Montá, se comprometió a restaurar los cuadros. Recuerdo que ese trabajo lo inició entonces Miguel Mella, inició su trabajo y lo terminó la Oficina de Patrimonio Cultural. Ahí están los murales. Ahí podemos ver los murales ya restaurados. Perfecto, restaurados. Que era el acto que se vio ahorita, ¿no? Era la entrega de los murales, porque ya la inauguración de la reestructuración de la iglesia había sido hecha ya hace un par de meses. Así es. Entonces, fíjate, ahí en esos murales. Pónganos las imágenes de nuevo, por favor, de los murales, si fueran tan amables. Ajá. Déjame decirle algo. Esa iglesia es una réplica de una que hay en Lyon, creo que en Francia, y otra que hay en La Habana o en Santiago de Cuba. Y la cúpula Sixtina que está aquí, que tiene esas pinturas, es una réplica también de la de San Pablo en Roma, donde hay una historia gráfica del Vía Crucis de Jesús de Nazaret. Los jardines de la iglesia están en consonancia con las catacumbas, las grutas que usaban, las rutas soterradas que usaban los profesantes de la religión cristiana cuando en Roma no se había oficializado todavía el cristianismo como la religión oficial, porque eran perseguidos, eran los sitios que usaban para ir a los sitios de reunión a oír las prédicas de los apóstoles, de los predicadores de la época. Pero la iglesia fue diseñada por Henry Gasson Bona. Henry Gasson era hijo de una señora oriunda de San Cristóbal de Lobona Mateo. Oigan cómo es la cosa. Que tenía sus relaciones de Henry Gasson Bona. Tuvo que ver con la iglesia y con algunas otras estructuras. Claro, el liceo musical Pablo Claudio, que ese liceo, el Colegio San Rafael, el Hotel San Cristóbal, el liceo, el Palacio del Cerro, la reestructuración de la antigua Secretaría de Agricultura, que es lo que le llaman Instituto Politécnico Loyola, la Rafaelita. Él fue la Rafaelita, porque era la hacienda, le decían la Rafaelita porque estos predios de la parcela 17A comienza aquí donde está el Palacio de Justicia y se extiende toda la orilla de la Cañada de San Juan, buscando hasta más allá donde está la cárcel nueva, y esos terrenos eran prácticamente era la parcela 17A completa, que era una parte del terreno donde los Uribe Reynoso o los Uribe Benzán tenían una hacienda en la proximidad de San Cristóbal, que era donde está el Loyola, el vivero, todo eso. Oye, pero antes de tú profundizar en esa parte de la historia, tú hablabas del Hotel San Cristóbal y hablabas de la Rafaelita, el Instituto Politécnico Loyola. Ambos lugares tienen pintura de Belazanetti. Sí, y el cerro también. ¿Qué pasó con la pintura de Belazanetti en
en el Hotel San Cristóbal. Bueno, resulta que en el Hotel San Cristóbal, y que fue uno de los sitios donde Belazanetti, al final de su estancia en Santo Domingo, expresó cierto desagrado contra el régimen de Trujillo. Recuérdese que Belazanetti vino como refugiado aquí en el 1939. Cuando la guerra civil española, porque él era republicano, él seguía la línea del presidente Negrín, y en esa época él fue una de las personas que fue acogido por la República Dominicana. Nadie sabía quién era él, solo cuando comenzó a pintar, a hacer cuadros, fue que el pueblo de San Cristóbal comenzó a comprender quién era el tipo de persona que había llegado a este pequeño pueblo, junto con otros personajes. Amos Abra fue profesor de la antigua Escuela Normal de San Cristóbal, uno de los grandes matemáticos que escribió los primeros libros de álgebra para la educación media en la República Dominicana, y vinieron grandes personajes, músicos, poetas, escritores, ensayistas, dramaturgos. O sea, vinieron una serie de gente. Entre eso vino Belazanetti, que era pintor. Pero también vino un personaje famosísimo, Jesús de Galíndez, que era, porque la mayoría de los que vinieron eran vascos, casi todos. Algunos vinieron como los gordos, que vinieron de Valencia, y otras familias más. Bueno, la cuestión es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el Hotel San Cristóbal? ¿Qué pasó con el mural? Que estaba a la entrada. Que Trujillo, buscándole un espacio a la expresión artística de Belazanetti, lo contrató para que le adornara con pintura, dado el estilo de edificaciones que se estaban haciendo, que pertenecían a un tránsito entre la sociedad feudal a la sociedad industrial capitalista. Y entonces él venía con ese entorno. Fíjate que todas las edificaciones de la época están dentro de ese tránsito, de la sociedad medieval a la sociedad mercantilista, y que ya, como es natural, las expresiones artísticas cambian totalmente. La época del Renacimiento, Calín, prácticamente. ¿Qué pasó con la pintura, Calín? Entonces, ¿qué resulta? Que él pintó los murales, porque él era un muralista de primera, en todas esas grandes obras, incluso en Santo Domingo también, en el Palacio de Bellas Artes, donde está la Escuela de Bellas Artes. Y la última vez que vino, se fue muy deprimido de San Cristóbal, porque sus pinturas no le habían dado la limpieza o el retoque adecuado. Solamente estuvo conforme con lo que se hicieron en el Instituto Politécnico Loyola, que lo hizo Príamo Morel de Santiago. Pero cuando llegó a la iglesia, que déjame decirte que quien él pintaba eso y quien pero lo me ha dado demasiado vuelta y no me ha dicho. Le estoy haciendo una historia, es que le estoy haciendo una historia. ¿Quién le rellenaba? Por favor, ¿qué pasó con el mural de Belazanetti del Hotel San Cristóbal? ¿Que tú sabes lo que pasó? Cuando fue al Hotel San Cristóbal, ahí había una expresión de unos músicos animando una fiesta con mucha tristeza, que fue algo que él dejó impregnado ahí como desagrado a la tiranía de Trujillo. Cuando él regresó, eso era lo que adornaba el comedor, ahí se había construido una discoteca, una boa, y esas boas habían sido protegidas por la empresa Montecarlo, la tabacalera dominicana. Pero que resulta que en una pugna de interés entre jóvenes de San Cristóbal de la época, pequeños empresarios, hubo uno que destruyó los murales de Belazanetti que estaban en el comedor del Hotel San Cristóbal. Y cuando él vino, que preguntó, que vio que no estaban, ese hombre se fue con lágrimas en los ojos hasta que murió. Él mandó una carta muy famosa que yo estoy loco por conseguirla, porque se la mandó a un familiar mío y yo no pude conseguirla. Ahora están revisando todos los papeles a ver si encuentran esa carta donde él mostraba su desagrado por ese cosa, que se fue con el alma partida. ¿Quién destruyó los muros? Ya déjalo ahí. Todo el mundo conoce quién fue el último arrendatario de esa discoteca en San Cristóbal. Ese fue el personaje que rompió esos muros. Déjalo de ese tamaño, sí, para que nos vamos a una pausa comercial y volvemos entonces con la cripta de la iglesia, que Calín tiene unos datos muy interesantes. Antes de irnos a la pausa, Daniel, vamos a caer preso.
Vamos a caer presos. Si nosotros si no decimos que estamos en el aire gracias a Clínica San Cristóbal, exacto, Daniel, en la calle Sánchez número 1, con 52 años abierta al público, que estamos en el aire gracias a Daisy Restaurant, que está en la avenida Constitución 114, ahora con unas nuevas instalaciones, mucho más cómoda, mucho más confortable para recibirlo a usted ahora allí. Sí se puede y comer. tú, Rafael, ¿cómo que tú dices? ¿Que es donde se come? Como en su casa, pero mejor. Y que Claro. estamos en el aire también gracias al grupo de farmacia Samuel. Y gracias también al consultorio de la doctora Incanina. Incanina, en la avenida Constitución, frente a la escuela pública, como se llama, que es la escuela Alejandro Pichardo. Así es. Así que vamos a una pausa y en breve Regresamos volvemos en con el asunto de las criptas de la iglesia. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Santo Castro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8. La comodidad en su hogar, orgullo nuestro. Televidente y Calín y Rafael, interesante. Calín dio mucha vuelta, muy interesante, cosa, claro que sí. Vamos ahora nosotros a comentar con relación a las criptas que hay en la parte, en el sótano de la iglesia, que fue el lugar donde permaneció el cadáver de Trujillo. De Trujillo desde mayo hasta noviembre. Fue depositado allí en mayo, en junio. A Trujillo lo mataron el 30. Lo enterraron el día 2. El día 2. El día 2 de junio. Y entonces el noviembre, creo que el 18, 19 de noviembre. No antes. Lo sacaron de allí. Ahí tenemos nosotros la parte. Durante muchos años se dijo que eso era un túnel que conectaba a la iglesia con el Instituto Politécnico Loyola. Esas son creencias que se forjan alrededor de eso. Trujillo construyó la iglesia. Ese es el ataúd original donde enterraron a Trujillo. Y construyó debajo de la iglesia lo que iba a ser el cementerio particular de su familia, porque Trujillo era muy sancristobero y amaba profundamente a San Cristóbal, independientemente de todo lo que se pueda decir de él, de lo malo y lo bueno. Déjame decirte una cosa, Calín, lo amaba tanto que lo convirtió en un corral. Pero era finca por los 4 costados. Sí, porque él tenía una concesión muy capitalista de la producción agrícola ahí. Y aquí estaba diseminada prácticamente la producción agrícola en minifundio. Y él quiso, esas fueron una de las razones que le expresó muchas veces de querer tener un ente de producción gerencial capitalista. Porque fíjate que Trujillo es que introduce el capitalismo como una industria. Sí, pero no te vayas por otro tema. Ahora háblame de la cripta. Él construyó las criptas para que sea el refugio, el depositario final de sus restos mortales y de su familia. Porque ahí estaban, y habían unas criptas que eran para algunos sacerdotes muy vinculados a la población de San Cristóbal, sean enterrados ahí. Como Amalio Fernández, por ejemplo. Sí. Déjeme decirle algo que se me olvidó ahorita de los murales de Benazanetti. Esos murales, uno de los ayudantes, el ayudante principal de Benazanetti era Juan Luis Bao, el papá de Joan Bao.
Cuando Joan Bao vino a Santo Domingo, al primer pueblo que visitó fue a San Cristóbal, porque su papá le había dicho que fuera y viera los murales de esa iglesia que fue donde él trabajó. Hay un dato curioso: esos murales se pintaron todos por 25,000 pesos dominicanos, y luego en un momento de euforia, de $25,000, porque el peso estaba a la par, sí, al dólar en esa época. Eso para que ustedes vean lo que costó eso. Y en un momento Trujillo de mucho beneplácito por esa obra que había hecho, le mandó un cheque de $7,000 más al pintor Belazanetti, a José Belazanetti. Bien, yo creo que es importante, ¿no?, estas informaciones, sí. Pero vamos a pasar. A muchos no las recuerdan y otros que no las saben, pues aprenden con este programa. Exacto, entonces vamos a otro segmento ahora importantísimo también, porque tiene mucho que ver con la vida cotidiana, con el diario que hacer de nosotros los dominicanos. Y vamos a ver. Sí, yo creo que arriba no tienen algo preparado. Sí, con relación al 27 de febrero. Adelante. El día de ayer. En los 2 primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total de inversión en poco más de 2 años. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo. Mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos años. De los 1.753 millones de dólares de ingresos anuales de exportación, el gobierno apenas recibiría 56 millones de dólares. En otras palabras, durante los primeros años, por cada 100 dólares de ingresos de exportación de oro y otros metales de Barrick se recibiría 97 dólares y el pueblo dominicano 3. Dominicanos y dominicanas, eso es sencillamente inaceptable. Gracias. Estoy consciente y quiero que quede claro esto. Estoy consciente que ni el gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la culpa de este resultado. La verdad es que ninguno de los dos previeron y quizás no podían prever lo que iba a suceder con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló en septiembre del 2008. Pero la realidad es que la situación cambió, que las circunstancias ahora son muy diferentes y si por mutuo acuerdo no modificamos los términos fiscales del contrato durante los primeros años, la Barrick se quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada. Dominicanos y dominicanas, les aseguro que eso no sucederá. Era un segmento importante del discurso del presidente ayer, el presidente licenciado Danilo Medina, donde se refería, quisimos poner esa parte, donde se refería la parte más emotiva y la parte más emotiva, claro, y la parte más patriótica, porque justamente se trata del 27 de febrero. Sí. Y hay una parte ahí que yo quería que los amigos televidentes vieran, pero no sé si el control master lo tendrá disponible,
es la parte cuando él dice que lo que yace en el subsuelo de la patria de Duarte, Mella y Luperón, Sánchez y Luperón, es del pueblo dominicano y de nadie más. Eso es, yo creo que eso es una frase que catapulta al presidente de la República en términos de que tiene conceptos muy claros, conceptos muy firmes sobre lo que tienen que ser los intereses. Pero allá había gente aplaudiendo, Daniel, con la cabeza cabibaja. No, estaban aplaudiendo por el contagio. Por el contagio. Pero todo el mundo sabe que ellos firmaron esa cosa. Eso es, exacto. Los únicos culpables fueron ellos. Sí, porque lo explica también que es un asunto que no es de este gobierno, que es un asunto que es de otros gobiernos que le antecedían a él. Que el gobierno de él no tenía que ver nada con eso. Ahí hay muchas aristas por donde se puede cortar sobre el discurso del presidente Medina, y es que podría ser un arreglo también, además de llegar a una posición dual en donde una parte se pague en naturaleza, o sea, oro para ir a la reserva del Banco Central y tenerlo como una garantía de la moneda dominicana. Pero y es una propuesta que tú estás haciendo. Eso es una propuesta, y también que eso podría ser. Es una propuesta. Ya el oro no es respaldo de moneda. El oro no es respaldo de moneda cuando son países altamente industrializados, que es su industria la que le sirve de respaldo a su moneda. Pero en los países pequeños como nosotros, que no tenemos ese gran desarrollo industrial ni manufacturero, el oro puede seguir siendo el respaldo de nuestra moneda. Esos son dos conceptos muy distintos. Ahora, ese oro puede estar aquí en la República Dominicana, en las bóvedas del Banco Central, como un garante de la economía dominicana, y ellos pueden pagar, y de esa parte, una parte alícuota de ella puede salir de ahí para ir al desarrollo de la artesanía, a la orfebrería en la República Dominicana, que sí podría tener un gran espacio ahora con el desarrollo del turismo, para que los turistas vengan a adquirir piezas elaboradas por las manos dominicanas y con el arte de los dominicanos. Algo que el profesor Bosch siempre vivió preocupado con eso. Yo recuerdo que en el año 1971-72, él era profesor de nosotros de ciencia política, de ideas políticas, y una vez nos planteó eso en el 1972, de que el oro dominicano debería de una parte, en vez de irse afuera, quedarse aquí para crear una fuente de orfebres para que fabriquen piezas y alhajas que puedan ser parte de la ambición de un destino turístico. Mira, esa parte que tú dices me recuerda justamente al profesor Mambos en dos cosas. La primera es que el discurso de Danilo se me pareció al Juan Bosch del 27 de febrero de 1963. Ayer estaban poniendo una cápsula, Daniel, que con tal que te interrumpo, con relación al discurso de Bosch y al discurso de Danilo en un canal de nacional. Muy bien. Entonces, la otra parte se refiere, recuerdo una intervención de don Juan en aquellos programas que él, a través de los cuales se comunicaba con la población, y creo que lo vi también en un programa de televisión. Esa es una de esas entrevistas donde él le planteó le hizo una propuesta al entonces presidente Antonio Guzmán con relación al oro de la Rosario, y recuerdo que don Juan planteaba que el país contratara especialistas en orfebrería suizos para que enseñaran a los dominicanos y a las dominicanas a trabajar las joyas, y entonces esas joyas dominicanas con el oro de la Rosario vender en el mercado internacional y eso convertirlo lógicamente en dólares, en riqueza y en divisas, para fortalecer la economía dominicana. Eso lógicamente nunca se produjo, y los resultados están ahí. La Rosario se llevó un buen capital. Esperamos que en este momento la Barrick Gold no
haga lo mismo. La barriga gorda. Exactamente. Lo que sí es importante, doctor Martínez, es que... Están haciendo una curva. Sí, está bien. No sé si es una curva o es, no sé. Pero que nos quedan 2 minutos. Sí. Oiga, es indudable, el presidente Danilo Medina, que hasta ahora ha dado una muestra inequívoca de lo que va a ser su gestión de gobierno de estos 4 años, él está reivindicando el pensamiento de Bosch. Y como te dije, Bosch no habló eso en el año 1971-72, no recuerdo, siendo él el presidente del PRD y yo en unos cursos de dirigentes que él estaba formando. Y no habló de eso porque eso podría motivar al turismo a que viniera a la República Dominicana, a que eso turismo de crucero adquieran joya y dejen el dinero en dólares en la República Dominicana. Bien, amable televidente, nos hacen señas, pero por la venia de nuestro coordinador, vamos a nosotros a anunciarles acá que el programa del Jueves Santo será un programa especial, sumamente especial, porque vamos a analizar las 7 palabras de Cristo en el Calvario. Así es que... Sí, yo tengo otra cosa para decirles, recordar a los amigos televidentes de que todavía no hemos terminado con las fiestas, celebraciones de la fiesta patria, que todavía no queda el día de Sánchez. No queda el día de Sánchez, no solo el día de Sánchez. El bicentenario de Duarte es hasta noviembre, hasta el mes de noviembre. Bueno. Así es que, señores... Así es que tenemos mucha historia todavía. Hay muchas cosas, muchas tela por donde cortar, y muchos sí. temas interesantes para formar y construir. Y ideas que este es un programa de esta naturaleza. Para formar y construir. Ideas se retira del aire en este momento. No, y diga a los amigos oyentes, perdón, un medio segundo, de que se recuerden que pueden participar los amigos televidentes. Sí, llámenos el teléfono está saliendo en pantalla. Así que llámenos, señores, que Dios le bendiga y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en otra entrega de Ideas.